más hoy por primera vez. Este, eh, para los que, especialmente para los que participan por primera vez, si pueden, les pido que pongan su nombre y su país, ¿no? Porque hay gente de todos lados. Este, y bueno, les comento que la reunión esta se va a desarrollar en parte como desarrollamos habitualmente nuestras reuniones, pero en parte también va a ser una modalidad nueva para los participantes habituales. Empezamos, como habitualmente, con una plegaria compartida. ¿Me escuchas bajo? A ver, subo yo el volumen. Así mejor, tal vez. Decía que vamos a empezar la reunión con un rezo compartido donde, bueno, vamos a poner en pantalla una imagen con audio y luego vamos a ver un video que ya está grabado por el profesor Pablo Andiniach. Después de ver el video, nos vamos a dividir en varios pequeños grupos. Después de que veamos el video, explicaremos bien la dinámica de cómo armar los grupos, con una consigna de que en cada grupito se trabaje una o dos o preguntas, las mismas para todos los grupos, y luego hacemos una reunión donde en representación de cada uno de los grupos, si pudieron elaborar una respuesta, una pregunta, un planteo relativo a lo que vimos en el video, algún vocero del grupo lo comparte con el plenario, digamos, y luego un espacio final para que ahí sí cada uno, a título personal, individual, agregue el comentario o pregunta que quiera. ¿Ok? Eso explico el programa porque es un poco diferente. Sí, Ángel. Una cosita más nomás. Yo le voy a mandar las dos preguntas, así digamos, para ayudarles nomás a comenzar a dialogar, a cuatro personas que están presentes aquí, que son los que habitualmente están, para que nos ayuden en los grupos cuando se dividan. Así que ya les estoy mandando, mírenle el WhatsApp para que lo tengan a las preguntas. Ya les mando. Bueno, entonces, de nuevo, bienvenidos, gracias por estar y por compartir este momento con nosotros y invito a Sobicain San Pablo a que ponga en pantalla, ahí está, escuchamos y participamos de esta plegaria en primer lugar. No paguen a nadie mal por mal, no tomen venganza, hermanos míos. Dejen el castigo en las manos de Dios, suya es la venganza, está escrito. No paguen a nadie mal por mal, no tomen venganza, hermanos míos. Dejen el castigo en las manos de Dios, suya es la venganza, está escrito. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Vence el mal con el bien. Gracias. Bueno, como
dije antes, la reunión de hoy va a ser un poco diferente de las que hacemos habitualmente por varias cosas. En primer lugar, en lugar de tener un orador a través de pantalla virtual, pero en vivo, el profesor Andiñach nos hizo llegar un video que grabó. Así que los invito ahora a ver ese video, lo vemos todos juntos, y luego nos dividimos en grupos. Adelante, Sobicain San Pablo, ¿puedes poner el video del profesor Andiñach? El profesor Andiñach es un destacadísimo biblista y teólogo, académico, profesor universitario que ha sido invitado en diferentes universidades y sociedades bíblicas del mundo a dar charlas, conferencias, y actualmente también se desempeña como docente aquí en Argentina. Disculpen mi ignorancia, pertenece a una comunidad de una iglesia reformada, no recuerdo en este momento, por ahí alguno de ustedes lo Sí, la iglesia metodista, sí. Muchas gracias. Así que bueno, lo escuchamos y vemos. Buenas tardes o buenas noches, no sé dónde están ustedes, aquí en la tarde. Mi nombre es Pablo Andiñach. Yo estoy con ustedes porque mi amigo y hermano Ángel me dijo que ustedes se reunían, de que tenían reuniones entre la comunidad judía y cristiana, y me parece fantástico. Yo soy alguien muy de toda mi vida muy vinculado a la comunidad judía. Yo soy pastor en la Iglesia Evangélica Metodista y profesor en la universidad. Y soy profesor en la Universidad Católica Argentina, aquí en Buenos Aires, y en la Universidad UCEL, en la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, la Universidad Metodista, acá en Argentina. Mi campo es el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, y enseño hebreo también, lengua hebrea. Y desde este año estoy colaborando también, bueno, muchos años atrás, pero ahora en un nuevo programa que el Instituto Isaac Abarbanel, de la comunidad judía, que está vinculada al seminario rabínico latinoamericano. Yo hace una década o más, una década que estoy vinculado a ellos y doy clases allí cuando me invitan. Este año estoy dando una materia también en el programa del Abarbanel. Es un honor para mí. La comunidad judía me invite a dar clases a su gente, ¿no? Bueno, es eso simplemente lo que quería decirles de mi trayectoria y mi relación con el judaísmo. Quiero entonces sí dedicar algunos minutos a compartir con ustedes algunas ideas que yo he expresado en un artículo que le envié a Ángel, si quieren leerlo, pero a veces es más lindo escucharnos, ¿no? Y vernos. Primero que me gusta decir a mí, y eso lo digo siempre a mis alumnos, es que los primeros cristianos, de la primera generación, discípulos, discípulas, la primera comunidad de cristianas, se sentían a sí mismos judíos. Judíos que habían entendido que Jesús de Nazaret, de Galileo, era el Mesías esperado. Pero ellos de ninguna manera sentían que estaban fundando una nueva religión o un nuevo grupo. Era simplemente, somos judíos y bueno, nuestros otros hermanos de la sinagoga no entendieron a Jesús como el Mesías, pero tenemos que hacerse lo que lo entiendan, porque nosotros somos judíos y cumplimos con todas las condiciones para ser un buen judío. O sea, la gente que escribe el Nuevo Testamento, ya estamos en la segunda generación probablemente de cristianos, se sentían judíos. Ellos no se sintieron nunca separados del cuerpo del judaísmo. Casi que hasta los primeros gentiles que empiezan a convertirse y que se narra en el libro de los Hechos, ellos entendían que se hacían de la religión de Israel. O sea, yo era un romano, era un griego, que ahora descubría que la religión de este pueblo, de Israel,
era la religión del Dios verdadero. Y me hacía de esa religión. Y por eso viene la conversación o la discusión entre si deben cumplir o no deben cumplir con las normas propias del judaísmo, de las dietas alimenticias o ciertas normas propias del judaísmo. Es una pregunta que se hacen, porque ahora nosotros nos hacemos de esa fe y queremos cumplir, pero algunos dicen no es necesario, otros dicen que sí. Bueno, ustedes conocen esa discusión. Entonces es muy importante entenderlo, porque a veces pensamos como que la iglesia cristiana y el judaísmo son dos cuerpos, como lo son hoy, dos cuerpos religiosos, como lo son hoy desde el comienzo, y no es así. Hay que saber que hasta probablemente la Segunda Guerra Judaica, que es en el 132, no se produce una división clara y nítida entre el cuerpo religioso judaísmo, liderado por rabinos, y el cuerpo religioso cristianismo, liderado por los obispos. Probablemente hasta comienzos del siglo II esa división no existía con tanta claridad. Quizá en algunos lugares sí, en otros lugares no, pero digamos no era claramente una división entre dos religiones, como hoy lo entendemos. Lo otro que siempre les recuerdo a mis alumnos es algo que es muy obvio, pero nos solemos olvidarnos, es que cuando Jesús y los primeros discípulos se refieren a las escrituras, esas escrituras son la Biblia hebrea, o sea, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, lo que los cristianos llamamos Antiguo Testamento. Para Jesús no hubo otra escritura. Esa es la palabra de Dios para él. Entonces, bueno, nosotros tenemos que tomarnos muy en serio el Antiguo Testamento, o las escrituras hebreas, o el Tanaj, porque esa es la escritura que Jesús utilizaba y en la que él fue formado, y esa es la escritura en la que se formó el apóstol Pablo. A ver, Pablo no pensaba que estaba escribiendo el Nuevo Testamento cuando escribía sus cartas, a los romanos, a los corintios. Eso vino después. Él mandaba cartas, y en esas cartas expresaba lo que era esa nueva fe, o esa versión del judaísmo, porque él mismo se dice judío fariseo, y está orgulloso de serlo. Entonces, bueno, en principio quería poner ese escenario sobre la mesa, ¿cierto? Ahora, la pregunta por si el Nuevo Testamento es antisemita, ¿cierto? Es la pregunta que es válida hacérsela. Es válida hacérsela porque la misma iglesia cristiana en alguna medida ha alimentado esa idea de que el Nuevo Testamento reemplaza al Antiguo Testamento. Y por lo tanto, esta idea de que el Dios del Antiguo Testamento, o sea, el Dios de Israel, es un Dios que bueno, tiene cosas maravillosas, pero también es un Dios que es vengativo, que tiene actos de violencia, etc. Y el Dios del Nuevo Testamento, el que es el expresado en Jesucristo, es el Dios de amor, perdonador, etc. Esa distinción tan así tajante no hace justicia al texto bíblico, por supuesto. Es cierto que hay una diferencia entre digamos, la religiosidad y la imagen de Dios en el Antiguo Testamento que en el Nuevo, en el Tanaj y en el Nuevo. Es cierto, pero tampoco podemos llevarla al extremo de pensar que son dos dioses distintos, dos comprensiones de Dios distintas. Hay que recordar que cuando a Jesús le preguntan cuál es el principal mandamiento, él no inventa dos, y es el Hijo de Dios. Él puede haber inventado de su propia pensamiento dos mandamientos, y no hace eso. Él cita, dice no hay uno, hay dos, y cita amarás a tu Dios, Deuteronomio 6, y amarás a tu prójimo, Levíticos 19. Es decir, Jesús recurre al Antiguo Testamento para expresar la más excelsa mandamiento que todo creyente debe cumplir, ¿no? O sea que por ahí se empieza. Entonces, bueno, hay un estatus del Antiguo Testamento que si hubiera sido así, como que el Dios del Antiguo no corresponde al Dios del Nuevo, Jesús no lo hubiera utilizado, ¿cierto? Ahora, yo quería referirme a un par de ejemplos de cómo la iglesia cristiana en los primeros siglos alentó un poco ese antijudaísmo. En primer lugar, hay un documento que se llama la Carta de Aristeas. Quizás ustedes lo conozcan, Carta de Aristeas. Es el documento que es una carta, está presentado como carta. Ustedes saben que la carta es un género literario, ¿no? Como una epístola, donde se narra la traducción del Tanaj al griego. Es una traducción que hace el judaísmo
torno al año 250 antes de nuestra era, y que la hace la hace la comunidad judía de Alejandría. Ustedes saben, el judaísmo ya en la diáspora no hablaba hebreo, y entonces necesitan tener la Biblia en la lengua que ellos hablaban, que es el griego. Entonces se traduce el griego. Se llama Septuaginta, 70, la Biblia de los 70. Bueno, la leyenda de cómo se hizo eso, digo leyenda porque no sabemos bien si es muy histórico, pero algún elemento histórico debe haber ahí, está narrada en este documento que se llama la Carta Aristeas, un documento que ustedes pueden encontrar en las bibliotecas, incluso en internet es probable que puedan encontrar el texto traducido, en la traducción de Alejandro Díez Macho, que es la que usamos todos para estudiar, y que la pueden encontrar seguramente en internet también, si no en las bibliotecas está, ¿no? La obra se llama Apócrifos del Antiguo Testamento, y está, editor general es Alejandro Díez Macho, y bueno, ahí la van a encontrar. Bueno, pero quiero resumirles el argumento, para que vean ustedes cómo los cristianos tenemos algo de responsabilidad. El argumento dice, básicamente, es un documento de 50 páginas, ¿eh? El argumento dice que se convoca a 72 sabios israelitas que manejan la lengua hebrea y manejan la lengua griega, y entonces se los reúnen en Alejandría, viajan todos una comitiva, el rey Ptolomeo de Egipto les encarga que hagan esa traducción, porque él sabe de que es una obra muy importante y muy seria y quiere tenerla en la lengua griega. Dice que ellos se reúnen todos los días, van traduciendo cada uno en su habitación, se reúnen todos los días, comparan lo que ha traducido uno, lo que ha traducido el otro, siempre el mismo texto, y se ponen de acuerdo en la traducción, para que todos estemos de acuerdo en esa traducción y avanzamos. Y así, al cabo de unas jornadas, varios días, por supuesto, semanas, completan la traducción de la Biblia. Y finalmente hay un gran banquete donde se celebra esta traducción de la Biblia al griego. Esa es la carta de Aristeas. Ahora, ustedes saben que la traducción de la Septuaginta es la traducción que después el cristianismo va a utilizar. Pablo predica en las sinagogas de Grecia, de Roma, etc. Se usa esa versión. Y es la versión que adopta el cristianismo como escritura. La versión del Antiguo Testamento, a la cual después se le va a adosar el Nuevo Testamento, es esa versión, la versión de los 70. Entonces, ¿qué pasa? El judaísmo, ahí por el siglo II, III, siente que esa versión que era de ellos, ahora la usan los cristianos, y los cristianos la usan en contra de ellos. Entonces, la rechazan, dejan de utilizarla y generan otras traducciones griegas para las comunidades judías de la diáspora. Entonces ahí el cristianismo hace esta picardía de generar una segunda versión de la Carta de Aristeas, que es parecida pero no es igual. ¿Y en qué se diferencia? Bueno, se diferencia en que esta versión que llamamos del pseudo-justino, así la llamamos después, ¿no? La versión del pseudo-justino dice que cuando los 72 sabios se reunían al atardecer para ver qué habían traducido cada uno, siempre el mismo pasaje que encaraban cada uno, las 72 traducciones coincidían milagrosamente. No había una conversación entre ellos para ver cuál era la mejor, o mejorarla entre todos, sino que milagrosamente se había dado que todos coincidían en la traducción. Y así van avanzando hasta que finalmente se consagra la versión. Entonces, ¿qué dice el cristianismo? Les dice a los judíos: ustedes están rechazando una traducción que está bendecida por el Espíritu Santo. Porque el milagro del Espíritu Santo es el que certifica que esa traducción que ustedes rechazan es la verdadera, y que la Iglesia cristiana tiene la verdadera traducción de las Escrituras, porque el Espíritu Santo, el Señor, guió a estas personas para lograr ese milagro de la traducción. Ustedes ven la diferencia. Por supuesto, la primera es la leyenda más verdadera y probablemente la que es más fiel a lo que sucedió. Pero el cristianismo genera una segunda versión que actúa en contra del judaísmo, diciéndoles: ustedes abandonan la traducción que está certificada por la acción del Espíritu Santo y generan otras traducciones. Nosotros tenemos la traducción verdadera, esa es la que el Señor ha bendecido. Bueno, las conclusiones ustedes las pueden sacar y conversar sobre eso.
Segundo ejemplo, tenemos a un obispo en mitad del siglo II, 150 más o menos, en el año 150, Marción de Sinope. Marción de Sinope es un obispo cristiano que plantea que la fe cristiana no deriva de la fe judía, que no hay un vínculo entre la fe en Jesucristo, de Jesús como Mesías, y la fe de Israel. Él dice no tiene nada que ver. Él dice que el origen de la fe cristiana, de la fe que él tiene y sus seguidores, no está vinculado a Israel. Que Jesús era judío, pero que en realidad él desde un primer momento se aparta de la fe de su pueblo y genera una nueva fe. Pero claro, tiene varios problemas porque en mitad del siglo II ya teníamos las escrituras, el Nuevo Testamento estaba escrito, y ya estaba escrito, y digamos, se utilizaba. Entonces, ¿qué hace él? Él dice, bueno, hay que revisar el Nuevo Testamento y empieza a eliminar del Nuevo Testamento todas las cosas que le parecen que tienen, digamos, un barniz judaizante. Y entonces, realmente él elimina 3 evangelios, se queda solo con Lucas. A Lucas le saca algunos pasajes que lo siente judaizantes, y de las cartas solamente retiene 10 cartas del apóstol Pablo. Y ese es el canon de Marción, o sea, es el Evangelio de Lucas, el libro de los Hechos, y 10 cartas del apóstol Pablo. Bueno, Marción fue rechazado, digamos, por el consenso de la Iglesia cristiana. O sea, fue condenado como un hereje, digamos, una herejía. Esto no es así. La Iglesia cristiana aceptó las escrituras hebreas y rechaza la postura de Marción, pero lo que Marción dice no desaparece de la Iglesia. Y durante siglos siempre hubo movimientos que marcaban esta distinción entre la fe cristiana y señalaba que esa fe no estaba vinculada a la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob, que eran cosas absolutamente distintas. Por supuesto, se resalta también lo anterior, ¿no? El Dios del Nuevo Testamento que se revela en Jesús no es el Dios, no es el Dios del Antiguo Testamento, etcétera, ¿no? Siempre se van reforzando estos argumentos. Permítame dar un tercer ejemplo, y es lo que llamamos el supersesionismo. El supersesionismo viene desde la época de Marción, todo esto se va sumando, llega a nuestros días. El supersesionismo es una teoría, una forma de entender la relación entre el judaísmo y el cristianismo, que dice que el Nuevo Testamento supera y reemplaza al Antiguo Testamento. Ellos dicen, está bien que la Biblia esté en las dos, pero el Nuevo Testamento es una superación y un reemplazo del Antiguo. Por lo tanto, la verdadera escritura para el cristiano es el Nuevo Testamento, porque esta es la revelación plena que los cristianos tenemos que nos tiene que guiar. Y el Antiguo Testamento queda como antecedente. Lo considero un antecedente, como decir, bueno, sí, así pensaban la gente antes de Jesús, están los grandes ejemplos de fe, hay ejemplos de cosas que nos pueden alimentar la fe, pero en realidad es un texto superado, ¿no? Es un texto que no tiene ningún valor normativo para nuestra fe. Eso se llama supersesionismo, es decir, el Nuevo Testamento supera y reemplaza al Antiguo en términos de lo que es la base de la fe cristiana. La verdad es que no es así de ninguna manera. Es casi imposible entender la muerte y crucifixión, muerte y resurrección de Jesús si no la ubicamos en el momento en que sucede, que es en la semana de la Pascua. ¿Cierto? Cuando Israel está celebrando la Pascua, sucede el arresto, juicio, crucifixión y resurrección de Jesús. Entonces, eso no sucede en la Pascua por casualidad. Uno podría decir casualidad, podría haber sido cualquier semana. No podía ser, nada es casualidad en la vida. Entonces, colocar este hecho que es fundacional de la fe cristiana, ese es un hecho fundacional de la fe cristiana, en la semana de la Pascua, habla de lo que significa la Pascua, es judía, la Pascua de liberación de Egipto, como primera Pascua, en relación con la vida de Jesús. Así como el Dios del Antiguo Testamento siente
el clamor de su pueblo en la angustia por estar esclavos y hace todo lo necesario para liberarlo de la esclavitud hasta abre el mar, ¿no? Y llevarlo a una tierra prometida. De la misma manera, en el Nuevo Testamento, podemos decir que al colocarlo en ese contexto, se está diciendo que la vida de Jesús es de algún modo escuchar el clamor de la gente y como respuesta de Dios es enviar a su Hijo y bueno, y todo lo que eso implica como entrega de su vida. Entonces, si decimos que el Antiguo Testamento es como una escritura ya superada, perdemos buena parte del sentido de este hecho fundacional de la vida de Jesús. Y por supuesto no es el único hecho, ¿cierto? Prácticamente todas las páginas del Nuevo Testamento, en cada página hay alusiones, a veces citas directas y a veces alusiones a cuestiones que están en el Antiguo Testamento. Ahí vuelvo a comentar aquello de que para los primeros cristianos y para Jesús mismo, la escritura, la palabra de Dios, era el Tanaj, ¿no? De modo que bien podían ellos no considerar esa palabra de Dios como algo que realmente era valioso, era algo que simplemente que quedaba en la historia como un registro y un testimonio de lo que se había dicho. En realidad, para ellos era la palabra de Dios, y así tenemos que considerarla nosotros. Yo a veces digo, y esto a veces yo no quiero predicarles, pero a veces digo que el Antiguo Testamento, Tanaj, el hebreo, yo digo, uso el lenguaje que estamos en la iglesia, es también evangelio. Si para un cristiano evangelio significa buena noticia, ¿cierto? Y significa eso, buena noticia, el Antiguo Testamento también es evangelio. No es que el evangelio es los 4 libros que narran más o menos la vida de Jesús, los hechos centrales de la vida de Jesús. En el sentido amplio de la palabra evangelio, el Antiguo Testamento, las Escrituras, narraciones de la Torá, las narraciones de los profetas, son evangelios, sin duda. Permítame decirles también que desde el cristianismo tenemos un problema también entre la ley y la gracia, ¿no? Porque en algún momento, y hoy todavía por supuesto, hay teólogas que insisten mucho en la distancia entre la ley y la gracia de Dios. Entonces la ley es, de nuevo, la ley es lo que nos viene del Antiguo Testamento, la legalidad de que cumplir con determinadas normas nos lleva a la salvación, y por otro lado el Nuevo Testamento es la gracia de Dios que nos libera de eso. Por supuesto, y yo no estoy diciendo que judaísmo y cristianismo sean lo mismo, y hay un elemento de la gracia de Dios en el Nuevo Testamento que no está presente en el Antiguo, que es parte de la evolución, del desarrollo de la fe, en la línea que después va a seguir la fe cristiana. Pero esto está bastante alimentado por una mala lectura que hacemos muchas veces los cristianos respecto a la relación entre Jesús y los fariseos. Porque los fariseos son siempre los malos de la película en los evangelios, ¿cierto? Son los que son acusados de hipocresía, son los que discuten con Jesús, son los que de algún modo no entienden el mensaje de Jesús y tratan digamos, de complicarle la vida. Y la realidad es que los fariseos eran personas muy creyentes, muy piadosos, y personas que nosotros tenemos que respetar enormemente, porque la intención del fariseo era que la fe se viviera hasta en sus mínimos detalles. Entonces, teniendo un valor muy grande. Ahora, ¿qué pasaba? ¿Cuál era el problema de los fariseos? Y ese es el problema que Jesús tiene. Una cosa es preocuparse por la ley y cumplirla, otra cosa es ser legalista. Se pasaban de la raya respecto a lo que ellos pretendían debía ser la verdadera fe. Y ahí viene el problema de Jesús. Jesús no tiene un problema con la ley, tiene un problema con el legalismo al cual algunos fariseos le planteaban a él. Entonces le dice, no se puede curar en Shabbat, lo cual no es cierto, pues sí se puede curar en Shabbat. La ley no impide que frente a un problema de salud la persona pueda ser atendida. No se puede juntar espigas en Shabbat. No es cierto,
O sea, esos fariseos estaban llevando la ley a un extremo al cual la misma ley no llegaba, porque el juntar espigas, no para trabajar, sino para alimentarse, ¿no? Eran las espigas que se dejaban caer o que quedaban en el piso, era para alimentarse. Entonces uno podía hacer actos que respondían a una necesidad de alimentarse. Entonces ahí Jesús se enoja y discute con ellos. Pero Jesús no está diciendo que los fariseos en general, como el fariseísmo en términos, digamos, de pensamiento, de teología, de forma de entender la fe, estuviera mal. Pablo es fariseo, creo que lo mencioné, ¿no? Y lo dice él claramente, soy fariseo y orgulloso de serlo, ¿no? Y es un cristiano y fariseo. Entonces ahí tenemos un primer problema, ¿no es cierto? O sea, esta discusión entre Jesús y los fariseos nos hace sentir muchas veces que desde el cristianismo nos peleamos con una actitud, digamos así, legal, de una religión basada en lo legal. Pero esa religión basada en lo legal no es la de los fariseos, es la de ciertos fariseos y es la de cierta actitud exagerada de algunos grupos, pero no era el consenso. Ustedes saben que la mayoría del judío que andaba por las calles de Jerusalén y en Israel en aquel entonces era fariseo. Ellos ascribían a esa fe, esa era la fe de ellos. Ese era el movimiento, fariseo era el movimiento principal de la mayoría de los judíos. Y la mayoría de los judíos eran buena gente que quería cumplir con la ley y con lo que con su fe les pedía, ¿no? Y no caían en exceso. Segundo tema, así brevemente, bueno, ¿cuál es el rol de Israel en la economía de la salvación? ¿No? También, cierta teología a lo largo de los siglos ha pretendido que la salvación viene por Cristo y que Israel está ausente de esa salvación. Es decir, que la fe de Israel no conduce a la salvación, pero la de Jesucristo sí. Pero eso está bien desde el punto de vista de un cristiano convencido de su fe. Pero no está bien si leemos las Escrituras en detenimiento, porque Israel es un pueblo elegido, y es elegido por Dios, y nunca dejó de serlo. Entonces, no podemos desechar tan fácilmente la bendición que Abraham recibe y la promesa de que de él va a ser una gran nación. Como decir, bueno, ya está, ya pasó. No es tan sencillo eso. No creo que sea correcto pensar de esa manera. Yo soy cristiano y como cristiano entiendo que es a través de Jesucristo que se llega a la salvación, pero también entiendo que ese Jesucristo fue educado, criado por sus padres, José y María, en la fe de sus abuelos y de sus bisabuelos y de su familia, de su pueblo, ¿no es cierto? Y que esa fe nunca la rechazó. Yo vengo a cumplir la ley, no a abolirla. Entonces, Israel es parte del proceso de redención al cual Dios llama al pueblo humano, a la humanidad. Ellos son parte, juegan un rol ahí. Uno puede decir que no podemos definirlo con nitidez. Bueno, no podemos definir con nitidez casi nada en la vida. La vida no es matemática, ¿no? Y la fe, la religión, el pensamiento teológico tampoco es matemático, menos todavía. De modo que no nos pidan definiciones precisas. Lo que podemos decir es que Israel tiene un rol, un papel en la economía de la salvación que Dios le ofrece al mundo, a la humanidad, ¿no? Y empezando por Abraham, padre de naciones, ¿no? Abraham no es el padre de Israel, es el padre de las naciones. Entonces los que no somos de sangre israelita, me encantaría serlo, pero no lo soy, también somos bendecidos en ese Abraham al cual se le dice mira las estrellas y así van a ser tus descendientes, ¿no es cierto? Entonces, bueno, creo que esa idea de que la salvación viene por Jesucristo y entonces que eso reemplaza la posibilidad de que también Israel tenga un rol en la economía de la salvación, también es un error del cristianismo que hemos repetido muchas veces. Tenemos que ser más reflexivos sobre ese tema. Y finalmente, permítame decirle algo que es algo que también ustedes lo habrán conversado mucho, pero yo no quisiera dejar de mencionarlo, que es tan común decir
desde la vereda cristiana, mirando al judaísmo, es los judíos mataron a Jesús. Esa frase que ha producido tremendos violencias, dolor, angustia, asesinatos masivos a lo largo de la historia, porque se justificaba con los judíos mataron a Jesús, ¿no? Algo absolutamente falso. Basta con leer las escrituras en detalle y darnos cuenta que no es así, que a Jesús lo matan los romanos, que cuando los llevan lo juzgan las autoridades religiosas, y no el pueblo de Israel, sino las autoridades religiosas, que evidentemente se sentían molestos por la prédica de Jesús, y los primeros cristianos, se los llevan a Pilato. Dice que llevan testigos falsos, ¿no? Y uno se pregunta, ¿por qué tienen que ser testigos falsos? Si él realmente, Jesús en su prédica, estaba contradiciendo las verdades profundas de la fe de Israel, tendría que haber llevado testigos verdaderos, tendría que haber llevado testigos que dijeran, este señor está diciendo cosas heréticas para la fe de Israel, ofensivas, que nos hacen sentir muy mal y por lo tanto no queremos saber nada con él. Pero sin embargo, el texto es muy claro al decir que llevan testigos falsos, tienen que mentir, porque si dicen la verdad no hay contradicción. Por lo menos no había una contradicción en ese momento. Después un camino las escrituras. No podían justificar que las enseñanzas de Jesús decían algo que ofendía a la fe de Abraham, de Jacob y del pueblo de Israel. Entonces tiene que ser falso. Tiene que ser falso porque en realidad son las autoridades, son muy claros, son las autoridades las que se sienten amenazadas por la prédica de Jesús. Jesús lo celebra la gente. Y lo rechazan las autoridades. Y también lo rechazan algunos, como decíamos, fariseos, que de algún modo llevan a un extremo la postura farisea, y entonces también sienten que Jesús no responde a su forma de entender la fe cristiana. Hasta aquí lo mío, no quiero robarle mucho más tiempo. Yo sé lo aburrido que es escuchar a alguien y verlo así en la televisión. Yo quisiera terminar diciendo que es muy importante para la madurez de la fe entender la fe del otro. Es decir, la propia fe, sea soy judío, soy cristiano, soy cristiana, soy musulmán, o tengo alguna religión que tomo muy en serio y que para mí es importante, lejos de debilitarse, se fortalece cuando entendemos y valoramos la fe de la otra persona, del que tiene otra expresión religiosa. No solamente entender, porque entender es una cuestión intelectual, yo puedo entender ciertas cosas, ¿cierto? Pero es más que entender, es valorar. Yo creo que como cristianos tenemos que valorar, yo hablo desde la fe cristiana, tenemos que valorar la práctica de la fe de la comunidad judía, el judaísmo. En distintas versiones, ¿no es cierto? Porque así como hay cristianos de distintas versiones, también tenemos, y hay judíos de distintas ramas, ¿no es cierto? Y también cada uno tiene sus matices y sus énfasis, y algunos son más abiertos que otros, y también hay cristianos más abiertos que otros. Y uno podría decir lo mismo en la comunidad islámica, y yo tengo a una cuadra de mi casa, yo vivo en el sur de Buenos Aires, tengo un templo budista, gente con la que me vinculo a veces, no he tenido mucho tiempo, pero creo que la fe se fortalece y se enriquece cuando entendemos la fe de otro. Cuando entendemos que nuestra valoración de lo que es una vida que va más allá de lo material, de lo superficial, ¿no? Donde hay una trascendencia de la vida, donde hay una búsqueda de
digamos, de salvación o de redención, ¿no? de nuestros días, esa búsqueda puede adquirir distintos caminos, ¿no? Y yo digo, los caminos son distintos, son distintos, y esa diferencia nos enriquece cuando aprendemos a valorar el camino del otro. Y eso nos fortalece nuestra propia fe. Entonces, yo celebro este grupo que ustedes tienen. Me alegro mucho de que exista, que se encuentren, bueno, que dialoguen, que intercambien opiniones. Sin duda, yo no tengo duda, no los conozco, lamentablemente, fuera de mi amigo Ángel, sin duda que la fe de ustedes se fortalece cada uno en su comunidad cuando escucha al otro, lo entiende y aprecia la fe del hermano o la hermana que entiende. Bueno, hasta aquí lo mío. Les doy muchos saludos y me alegro de haber estado con ustedes. Cualquier cosita, seguimos comunicándonos. Bueno, bendiciones para ustedes. Chao. Bueno, creo que podemos celebrar agradecidos la presentación del profesor Andiñach. Es tal cual como él dice, y es un poco el motor que da impulso a la vida de este grupo. Para la madurez de la fe es importante entender la fe del otro y valorarla. Eso es justamente, dio en el clavo en ese punto el doctor Andiñach, lo que intentamos hacer, lo que proponemos, la puerta que abrimos en este grupo. Luego cada uno verá si se decide viendo la puerta abierta, cruzar o no. Pero bueno, eso con respecto al contexto, si se quiere, ideológico de lo que acaba de compartir con nosotros el doctor Andiñach, pero además está todo el conocimiento y el análisis con el que él hace y con el que nos ilumina, ¿no? Nos aporta iluminación, reflexiones, que yo creo que seguramente, como dicen, 4 ojos ven más que 2, y me imagino que, a ver, ¿cuántos somos en este momento? 25, bueno, 50 ojos verán mucho más todavía. ¿Cómo hacemos para poder recibir un poco de lo que diferentes personas que han participado hasta acá en la reunión han podido recibir y apreciar de lo que generosamente el doctor Andiñach compartió con nosotros? Y de paso aprovecho también para darle gracias a Ángel por haber hecho este contacto y haberlo invitado. La propuesta que tenemos, no sé qué les parece, es que nos vamos a reunir en pequeños grupos, como les decía, que en este momento me parece que de Sobikain están haciendo el trabajo, porque todo, uno lo dice, pero hay que hacerlo, el trabajo de organizar los grupitos, darles a cada uno un espacio donde ese grupo pueda reunirse y empezar a charlar en privado. La propuesta es que nos reunamos en diferentes grupos, en cada grupo va a haber una persona designada como coordinador, y durante más o menos unos 10 minutos ese grupo charle, un pequeño grupo de 6, 7 personas en promedio, algo así, y luego volvamos a integrarnos todos en una reunión plenaria. Pero antes de pasar a esos pequeños grupos, tal vez alguno de ustedes tenga una
primer reacción que quiera compartir? Yo estuve tomando nota de una cantidad de cosas de lo que dijo el doctor Andignacci, interesantísimas, y algunas que no sé si estoy tan de acuerdo, pero de todos modos tampoco es para discutirlas. No sé, ¿alguien tiene ganas de compartir una primer impresión? ¿Puedo invitar a alguien? Sí, cómo no, María Tapia, la Sí, escuchamos. sabes que en mi parroquia, yo me congrego en Nuestra Señora de Fátima. El domingo pasado entregaron a los chicos, a los catecúmenos, la palabra, pero no le entregaron la palabra, le entregaron nada más que el Segundo Testamento. Y yo la verdad que lo lamenté, porque dije, ¿cómo estamos cerrando, no? Desde el inicio. Y justo coincide con lo que acaba de predicarnos el pastor. Evangelio es primero y segundo testamento. Sí, sí, muchas gracias, señora María Tapia. Bueno, el pastor Andignacci recién decía que algo del marcionismo siguió dando vueltas en la iglesia por muchos siglos y se ve que algo de esa ideología sigue vivo todavía hoy. Sí, y no solo en la iglesia católica que usted menciona, sino que en general en el cristianismo. Es parte integral. Justamente una de las preguntas tiene que ver con eso, una de las dos preguntas que se le plantean a los grupos, ¿no? Que es, si el Nuevo Testamento, las Sagradas Escrituras cristianas no son antijudías, ¿cómo es que se mete la tendenciosidad antijudía, por darle un nombre, en el cristianismo tan tempranamente además y persiste y llega hasta hoy? Esa es una pregunta de las dos para elaborar en el grupo. Elsa, veo que estás sin micrófono. ¿Es porque quieres compartir alguna reflexión previa a la reunión de los grupos? No, espérate, a ver. ¿Se escucha? No. Sí. Ah, no, lo que pasa es que yo me incorporé recién acabo de llegar a casa. Ok. Así que, viste, no quiero, porque si hay que hablar, yo hablo, pero quiero ser coherente con lo que se trató acá en la reunión. Así que si algo encuentro, después comparto. Ahora escucho. Muy bien, Gracias. muchas gracias. Y le pido, tal vez, no sé si Pedro, Daniel, Joel, que soy los que estoy viendo en pantalla, o de Colombia, el señor Gustavo Noé. Si alguien quiere darnos un pantallazo, una apreciación antes de que se reúnan los grupos pequeños. Sí, señor Noé, lo escuchamos. Marcelo, buenas tardes. Aquí es, Buenas tardes. sí. Bueno, es que en el título que dice, es el Nuevo Testamento antisemita, yo no lo diría en el concepto de lo que nos ilumina la palabra, sino más bien en que la terminología viene producto, pues, más que todo, de la cuestión social del mundo, ¿no? De los líderes del mundo por querer, o sea, porque se lo apuntaron a los judíos. Y yo me doy cuenta a través de la vida, o sea, mucha de la sabiduría y de la ciencia que hay en el mundo vienen de mentes judías, ¿no? De una cosa tan especial. Y digo, Dios no se equivocó en el pueblo elegido, ¿no? Entonces, yo por ahí tengo esa apreciación, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Noé, y bienvenido y un gusto recibirlo en esta reunión y en este grupo. Bueno, Marcelo, de estos dos aperitivos, primeras Marcelo, opiniones que escuchamos, ¿les parece bien
si nos dividimos en grupitos y empezamos el trabajo Pedro ese. quiere hablar, Marcelo. ¿Quién? Pedro. Sí, Pedro, ¿cómo no? No, solamente consultarte porque yo estoy chequeando la pantalla y tenemos 23 presentes, pero hay 4 repetidos, 2 repetidos, 2 repetidos y 2 repetidos. Es decir, que si sumamos, somos aproximadamente 10. Sí, son 4, 8, 10, aquí hay 23. Si restamos más o menos seremos 10 o 13, simplemente como para que el que va a dividir sepa, por ejemplo, aquí tenemos a Jaime 1, Jaime 2, Jaime 3 y había otro más de Jaime, Ok, Gloria, no, simplemente para el que va a dividir el grupo lo tenga presente, nada más que eso. muy bien. Después en todo Gracias. caso, Yo le paso repasamos. la pelota a Sobicain para que Claro. organice correctamente. Muy bien tu observación, Pedro, gracias. Bueno, entonces le pido a Sobicain que nos ponga en pantalla cómo va a funcionar la cosa ahora. Aquí, a mí me dice Sobicain, le está invitando a unirse a sala. Buenas tardes, le ha salido un mensaje, tienen que aceptarlo para poder ir al trabajo en grupos. Sala 4, te están esperando Roberto. Atilio, te están esperando también. Tiene que salir de su... Daniel Gadiú, está esperándote a ti, Gilberto. Gloria Leiva, tienes que irte. Roberto, ¿estás escuchando? A mí no me sale la opción de unirme, tal vez porque estoy en un celular, pero no sé. Tienes que aceptar la opción de unirte. Te están esperando Daniel Gadiú. Si no te vinculas, están solos ahí, te están esperando, por favor. Igual, Roberto, pasa lo mismo con vos, Atilio. Están esperando a Atilio en la sala 4, te están esperando. Gloria Leiva. Muy bien. Roberto, te están esperando, Roberto, en la sala 4. Atilio Sorgetti, te están esperando en la sala 4 también. Gloria Leiva. Gloria Leiva, Roberto. Tienen que aceptar, por favor.
Hola, padre, ¿cómo está? Hola. 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 Hola, ¿no se escucha? Más allá de lo teológico, Hola. sí, Ya. Hola. Hola, Hola, Marcelo. hola. Ya. Hola. Perdón, Jaime estaba hablando justo y se cortó su participación en el grupo. Disculpanos, Jaime. Fue Oh, automático esto, Fue pero está bien. automático para todos. Bien. bueno, Basta, punto. lo más importante es que si nos encontramos y pensamos en las cosas con el nivel que los profetas ambicionaron y que Jesús ambicionó, vamos a tener muy pocas diferencias. Ahora, cuando queremos acusar al otro de nuestros problemas, surgen las interpretaciones agresivas que lamentablemente no solamente fueron eh, para los judíos, sino que fueron para todos los grupos minoritarios, cristianos o de otras tendencias, es decir, cristianas en general, pero de distintas tendencias cristianas, para mostrar a través del odio y de la agresión algo que la gente lleva internamente en sí misma. Todos nosotros tenemos nuestro costado agresivo y humanamente pernicioso. No es que sea pecado, es inherente a la lucha que vivimos a través de toda nuestra vida. Es muy difícil ser un hombre santo. Es muy difícil no despreciar al que tiene una idea distinta a nosotros. Pero cuando nos reunimos, nos escuchamos, avanzamos un pasito, muchos pasitos realmente, porque yo sé mucho que estoy en el diálogo interconfesional y me he encontrado mucha gente que ha dicho, ¿para qué? ¿Para qué dialogar? Y si no dialogamos, ¿qué hacemos? ¿Nos peleamos? ¿Vamos a tener mejor vida, mejores sentimientos si nos peleamos con nuestra esposa o con nuestra amiga? Si, que si tenemos la comprensión de entendernos. Pero para la gente agresiva esto no va, no solamente en el judaísmo, sino en el cristianismo o en los musulmanes. Y vean hasta dónde nos han llevado una religión monoteísta que obliga a la gente a odiar al otro. Nos ha llevado a situaciones aberrantes. Por eso es el valor de este sector. Porque yo no sé yo soy un hombre, digamos, de cultura, pero no soy un hombre profundo en la parte teológica. Pero me enorgullezco de haber participado con la ayuda de rabinos y gente más ilustrada que yo en encontrarnos sin agresiones, que esto es lo importante que yo siento permanentemente. Si la Biblia tiene, el Nuevo Testamento tiene algunas expresiones antijudías que existen, tenemos que entender quizás, yo no sé, yo si cometo un error pido disculpas, ¿no? Que
El Nuevo Testamento fue escrito muchísimos años después que pasó los hechos que llevaron al cristianismo a existir. El juicio a Jesús y su muerte lamentable y los hechos posteriores se relataron y se escribieron, así como el Antiguo Testamento se codificó en el siglo VI antes de la era actual, no sé si me equivoco, pero vemos que tardaron muchos años en escribir no un relato del Nuevo Testamento, sino, como todos ustedes saben, los escritos apócrifos, que no fueron... Jaime, Sí, Jaime, ¿me permites que te interrumpa? ya, ¿Sí? claro. Bueno, porque estoy en una situación complicada. Para un encuentro significativo es necesario que nos escuchemos unos a otros. Y Jaime tiene una larga experiencia, es un hombre sagaz y sabio y tiene mucho para decir. Pero por otra parte, estamos en un grupo que estoy coordinando, en el que mucha gente trabajó para llegar a una conclusión en representación de su grupo y que también tenemos que escucharlo, y finalmente esa dinámica sucede dentro de un tiempo acotado. Y entonces yo me siento mal de interrumpirlo a Jaime, porque por ahí para el diálogo es más importante escuchar a una persona bien, lleve el tiempo que lleve, para que puedan sedimentar las ideas, que dar lugar a escucharnos a todos. Pero para la dinámica de un grupo en el que interviene gente por primera vez, también es necesario dejar esos espacios. Así que por eso te interrumpí, Jaime, y me siento mal de haberlo hecho y te pido disculpas. No, por favor, crítica aceptada. Terminé. No es una crítica a vos, fue una crítica a mí mismo por interrumpirte. Bueno, los representantes de los grupos, aparte del grupo de Jaime, otras personas que quieran aportar, no sé quiénes son. Daniel, vos sos el que coordinaba el grupito donde estaba Aurora. Aurora. Dale. Bueno, nosotros en el grupo estuvimos expresando diferentes miradas también, porque bueno, hay personas que estaban un poquito, digamos, habían profundizado un poquito más en el tema, otros no, tal vez la primera vez. Bueno, pero hubo diferentes, no divergencias, pero sí coincidíamos así como nos explicaba Riñac, que el Antiguo Testamento, no podemos descartar el Antiguo Testamento porque sin el Antiguo Testamento el Nuevo Testamento no existiría. Dijimos que Dios desde un principio está en misión, siempre hablamos de la missio Dei, la misión de Dios, y el mensaje de la Biblia es un mensaje que parte desde el Antiguo Testamento, es un mensaje universal y es un mensaje transcultural también, para todas las culturas y en todos los tiempos. Bueno, también habíamos hablado que de pronto hay personas que les resulta más fácil entender el Nuevo Testamento, especialmente, ¿no?, entre los cristianos, entre los catecúmenos, las personas, digamos, que recién se están poniendo, digamos, en contacto con lo que es la palabra de Dios. El Nuevo Testamento resulta un poco más fácil, pero es muy atrapante también todas las historias de los profetas, de la historia del pueblo de Israel, toda la riqueza que tenemos en el Antiguo Testamento también, ¿no? Entonces, y sabemos que, bueno, los primeros cristianos, las únicas escrituras que tenían era el Antiguo Testamento.
Por lo tanto, nosotros no lo podemos descartar. Sí hubo estos críticos textuales, como mencionaba Marción, entre otros, que trataron de eliminar el Antiguo Testamento y mucho del Nuevo Testamento también, ¿no? Pero la riqueza también que encontramos en el Antiguo Testamento, y son las bases de nuestro cristianismo, no lo podemos desechar. Así que bueno, cada uno coincidió en esto, aunque algunos dijeron, bueno, un poquito más el Nuevo Testamento, que habían profundizado un poquito más, pero eso es lo que básicamente nosotros pudimos hablar en el grupo. No sé si Néstor, Zamudio, ¿quieres agregar algo más? O María Perfecto, o no, Nancy. está muy bien resumido, Aurora. Eso es lo que conversamos. Ok. Y bueno, algunos con otro criterio, otros profundizamos más, pero creo que la idea general es esa, sobre las dos preguntas digamos, y el panel nos está diciendo esto. Las dos preguntas están respondidas y creo que esa es lo que dijo Aurora, es la respuesta, ¿no? Por supuesto que habría que tener más tiempo para esto. Sí, Es muy nos acortado, como quedamos decía cortos. Marcelo. Quedó corto, pero creo que esa es la idea. Hemos redondeado la idea y respuesta a esas dos preguntas. Muy bien, muchas gracias. ¿Y quién más de los que coordinaron grupos? ¿Quién faltaría? Daniel, ¿quieres agregar algo que se haya hablado en el grupo aparte de lo que dijo Jaime? Es que Jaime comenzó a hablar mientras estábamos en el grupete y siguió y escuchamos la parte final, pero concordamos completamente con él. Estaba junto con nosotros Gilberto y Gloria Leiva. Leiva tuvo problemas técnicos y no pudo participar, pero Gilberto sí había hablado antes, que en realidad no estamos hablando de un problema doctrinario, filosófico, sino básicamente una cuestión de luchas de poderes que a veces tienen eso de mezquindad. Él mencionó el caso de la religiosidad católica polaca contra rusa, por ejemplo, ¿no? Entonces, para un católico polaco de repente escuchar hablar de la ortodoxa rusa es una cosa terrible, pero en el fondo, si uno lo analiza, no es una cuestión de creencias basada en documentación bíblica, sino de cosas que tienen raíces más históricas, de competencias de poder que de eh, comunión con Dios de diferentes personas. Muy bien, muchas gracias, Daniel. No sé qué otro grupo. Pedro, adelante, por favor. Nosotros estuvimos con Joel, con Sandra de México y con Susana, que no pudo lamentablemente comunicarse. Así que tuvimos nosotros un serio problema para poder abordar esto con Joel. Así que las preguntas fueron respondidas de esta manera. Estos temas sí teníamos conocimiento de ellos y pudimos comentar, especialmente Joel, uno de los temas que es generalmente el juicio que se le hizo a Jesús. Y él mencionó el trabajo de Cohen, de judío. Él vive en Israel, en una calle que lleva el nombre de Cohen, y también el cardenal, que es cierto lo que Daniel también acaba de explicar con su grupo, ¿no? Es decir, tenemos tiempo como para comentar todas estas cosas en otro momento, porque es muy amplio. Y esto de las escrituras de antijudías, también mencionaba que si hay un texto de cuadernos bíblicos, creo que, ya les digo el número, cuaderno bíblico, creo que es 110, que trabaja este tema ya de hace mucho tiempo, ¿no? Por lo tanto, hasta el día de hoy, Hashem fue muy bondadoso, generoso,
y la Biblia hebrea y el Nuevo Testamento permanecen. Estas son cuestiones de mezquindades humanas, porque también, como lo dijo Daniel y lo dijo Jaime y también Aurora, son cuestiones en donde el mismo cristianismo tiene problemas entre cristianos. Bien. Y yo podría decir, como ustedes dicen, cuando los judíos dicen que hay un judío y dos sinagogas, a la que va a ir y a la que nunca va a ir. Por lo tanto, estas cosas son así. Por lo tanto, uno tiene que ampliar la mente, el corazón y dejar que el Espíritu de Dios nos ilumine como estábamos hablando. Saludo a Sandra desde México, la verdad, y a Susana, que espero que como es de Argentina en algún momento podamos verle a través de estos cuadritos que ahora están en negro. Bueno, es eso. Perdón. Sí, Sí, bien, Joel, bien. perdón. No, Joel. perdón, si terminaste, quiero... con respecto a que estuvimos hablando del juicio de Jesús, acá tengo la lista de lo que dice el juez Cohen. Me va a llevar un minuto citarla, son varios puntos. Si adelante, Joel, adelante. Bueno, dice así, el Sanedrín no se reunió ni tenía autoridad para reunirse y tratar casos de derecho penal en la casa del sumo sacerdote, porque ahí fue. O en cualquier otro lugar fuera del despacho oficial. Estaba en el mismo tema. El Sanedrín no se reunió ni estaba autorizado para reunirse y tratar casos de derecho penal en horas de la noche. Casos de este tipo se trataban de día y finalizaban en el día. Otro punto más, casos de derecho penal en los que se puede fallar la pena de capital no eran juzgados en días festivos ni en vísperas de festividades, ante la Pascua. Cuarto, ningún acusado puede ser condenado en base a su propio testimonio o confesión. Porque como sos el Mesías, Jesús, tú lo has dicho, bueno, eso no puede ser, tiene que haber por lo menos dos testigos reconocidos, fieles y que no se contradigan entre ellos. Bueno, eso dije, no se condena a un hombre en juicio a menos que dos testigos válidos hayan testimoniado y que lo vieron cometer el acto en que es acusado. Otro punto más, no se condena a un hombre en juicio a menos que dos testigos válidos atestiguen que lo previnieron previamente para que no cometa el acto ese. Y tampoco tuvo ese acto. Y último, el delito específico de blasfemia no es cometido hasta que el acusado no profiere explícitamente en presencia de testigos el nombre expreso de Dios. Eso es blasfemia. Decir el nombre de Dios con testigos, ¿no? Y si en testigos, el blasfemo no es hallado culpable hasta que no se pronuncie expresamente el nombre de Dios. Es el único caso de pena de muerte. Si yo pronuncio el nombre de Dios, que está prohibido pronunciar en el judaísmo, por un otro tema, tiene que ver con la cámara y todo demás, pero estas son las observaciones que hace el juez Cohen para mostrar de que no hubo un juicio a Jesús y que si de parte de los judíos, ¿no? Y que si me permites, que puedo agregar que ese juez Cohen es experto legal en la legislación que debió usarse en el juicio de Jesús. No es cualquier juez, es un juez que se especializa en esa ley y que está diciendo que de acuerdo a la ley a la que supuestamente fue juzgado Jesús, no correspondía el juicio no fue legal, no fue válida la sentencia y en realidad dicen los evangelios que se realizó, pero así como se realizó no fue un juicio, fue trucho. otra cosa. Es un juicio trucho. Eso, ahí está. Sí, el autor, Ken Cohen, fue presidente de la Corte Suprema de Israel también, ¿no? Bueno.
Así que, y un experto en estos temas. Es recomendable la lectura de ese texto, de cómo él lo analiza. Sí, claro. Yo lo que encuentro es que en este grupo estamos acostumbrados a una dinámica más cercana a la del encuentro en un café de un grupo de amigos donde todos charlamos e invitamos a cada uno a que diga algo, porque siempre cada uno aporta algo interesante. Pero hoy, al ser más y al adoptar esta dinámica de que incluso el expositor manda un video, se impone otra dinámica. Así que les pido disculpas si alguno se queda sin hacer uso de la palabra, porque estoy acostumbrado a que se digan cosas muy valiosas, lo lamento. Falta, aparte del grupo en el que estuve yo, algún otro grupo que se presente. Está el de Pedro, el de Daniel, el de Aurora y donde estuve yo. No hay otro grupo más, ¿no? Ok, entonces les voy a contar muy brevemente, porque además ya estamos en la hora de cierre de la reunión de hoy, que en nuestro grupo estuvieron Elsa, Pimpa y una señora del Paraguay, una señora de la colectividad católica, que hoy es la primera vez que participaba de este encuentro. Pasado fuera la mañana y los papás eran muy viejos. No, el nivel de audio es muy malo, el nivel de audio, entonces resulta difícil. Tanto esta señora del Paraguay como Elsa y Pimpa coincidieron en líneas generales con que es recién que básicamente el antijudaísmo se metió en la interpretación del Nuevo Testamento en función de cuestiones culturales de aquella época y que se ha venido arrastrando. Y que es arrastrando porque, en gran medida porque por lo menos la Grey católica ni siquiera leía la Biblia, y que es recién a partir del Concilio Vaticano II que empieza a pesar un poco más la participación de los laicos en la interpretación de la Biblia. Esta fue una opinión de una de las integrantes del grupo, y que eso pesa mucho en poder desarmar esta estructura tradicional que siguió durante siglos por inercia. Eso fue más o menos en lo que coincidieron. Por ejemplo, la señora del Paraguay nos decía que en Paraguay la gente directamente mucho no lee, o sea, ni siquiera ahora, después del Concilio Vaticano II, porque no es su cultura. Entonces hay cosas que una vez que desde arriba para abajo se imponen como la interpretación, luego por inercia siguen, sin que haya una lectura crítica, y que eso recién se ha empezado a revertir desde el Concilio Vaticano II para acá. En ese grupo yo me abstuve de comentar mi posición personal o mi punto de vista, que no excluye ni contradice lo que afirmaron Elsa y Pimpa y la señora del Paraguay, sino que agrego otra perspectiva. Pero considerando la hora, tal vez, dado que el otro día Pimpa me decía que hace rato que no me oye decir algo desde mí, porque estoy en la función de coordinación, voy a ver si la semana que viene o la otra, por ahí, doy una charla sobre cómo es que se metió la consigna antijudía en la tradición interpretativa cristiana, desde otro ángulo, que no es el de decir simplemente que es muy importante y es válido como una cuestión de culturas diferentes. Yo creo que hubo otra situación que pesó ahí. Si quieren, spoiler, adelante un poquito. Creo que hubo una situación que tuvo que ver con un contexto político puntual, el de las rebeliones judías contra el Imperio Romano, específicamente,
Y mi teoría personal, mi pensamiento personal, tal vez un poco conspiranoico, es que hubo operativos de inteligencia del gobierno romano que espero, ahí sí con más tiempo en una charla dedicada al tema, poder contarles cuáles fueron, cómo procedieron y de qué manera lograron dar forma a el sentimiento de desconfianza hacia los judíos y a la enseñanza del desprecio hacia los judíos. Que luego eso quedó congelado por inercia, sobre todo en la cúpula eclesiástica. Pero desde ahí fue alimentando continuamente la formación de muchas generaciones de cristianos. Esto último que acabo de decir, yo entiendo que sostenerlo así es muy poca evidencia, muy poco sustrato para decir algo tan fuerte, así que espero tener ocasión de poder hacerlo próximamente en una charla. Y bueno, y por la hora que nos hemos repasado de la hora, yo lo que dije de mi pensamiento lo dije simplemente porque me comprometí antes en el grupo a hacerlo, para no estar, ¿no? Por eso algo tan breve. Bueno, dado que ya estamos en la hora, propongo que digamos una oración de cierre, como acostumbramos a hacerlo en estas reuniones, que en este caso de Zoe Caín nos van a hacer escuchar esto. No se acomoden al mundo presente, antes bien transfórmense, renovando su mente. No se acomoden al mundo presente, antes bien transfórmense, renovando su mente, de modo que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Bueno, Muy bueno. de nuevo, bienvenidos a todos los que hoy han participado por primera vez. Ojalá volvamos a vernos pronto en estas reuniones. Por ejemplo, el martes que viene a las 18:30. Muchas gracias a todos por participar. Pido disculpas por los inconvenientes provocados por esta situación de que estamos experimentando con una nueva forma de darle dinámica grupal a este encuentro. Y si me permiten, quisiera como palabra de despedida compartir con ustedes un rezo en hebreo que tiene que ver con la situación de guerra o víspera de guerra que se está viviendo en este momento, sobre todo en la frontera entre el Líbano e Israel, pero también en la Franja de Gaza y en otros lugares. El texto traducido al castellano es: y hágase tu paz para nosotros y para todo Israel. Y cuando digo Israel me refiero no solo a las 12 tribus perdidas, sino a todo el pueblo de Dios. Y luego termina diciendo, y decimos amén. Eso es todo el rezo. Y se dice en hebreo: Yase Shalom, Shalom Aleinu, Ve'al Kol Israel.
Ve'imru. Amén. Shalom, Shalom, bendiciones. Ya. Shalom a todos. Shalom.